Somos el grupo 1W, se nos dio como trabajo el escenario número 7. Nosotros interpretamos a la consigna como corte de control, ya que en el punto 1 nos pide un informe estadístico con totales parciales y generales. Y también contamos con la información de que los campos de corte se encuentran ordenados. Se crearon dos códigos auxiliares, el primero con la función de creación y carga del archivo, el cual al estar en extensión .dat es un archivo binario y no puede ser transformado de forma directa a un Excel para su lectura. El segundo tiene como finalidad de crear un texto con formato CSV con todos los datos de cada registro para luego poder visualizarlo en Excel. Una vez generado el archivo, utilizaremos corte de control como estrategia para la resolución del problema, en donde el conjunto de claves que determinan los niveles de jerarquía de cada corte se establecen con los resguardos de los protocolos que pueden tomar PROT-RED y PROT-TRANSP. En cada corte de control, se espera que el algoritmo identifique y cuantifique con el uso de contadores y acumuladores a las variables solicitadas por la consigna, sean web 80, FTP 21 y SMTP 25, contenidas en el registro puerto de esto. Esta resolución deberá ser mostrada por pantalla, donde se informan los totales de paquetes de red enviados a cada puerto mencionado. A continuación, realizamos de forma manual un resumen de cada corte y los resultados esperados. El primer corte, por el protocolo 1 de PROT-TRANSP, pudimos identificar 5 paquetes web, 1 FTP y 3 SMTP. El segundo corte, esta vez, se realiza con el protocolo 2 de PROT-TRANSP, en donde se identifican 6 paquetes enviados a los puertos web, 2 FTP y 4 SMTP. En el tercer corte se delimita el protocolo 1 de PROT-RED, en donde se aprecian 11 paquetes web, 3 FTP y 7 SMTP. De la misma forma, se establecerán los resultados para los cortes de control restantes, arrojando un total de 28 paquetes web salientes, 18 FTP y 18 SMTP correspondientemente. También, cada vez que el algoritmo identifique uno de los paquetes de red solicitados, se espera que éste informe por pantalla la existencia de un escaneo para posibles ataques. Ahora se explicaría el programa principal, que es aquel en el que se utiliza la estrategia de corte de control y que tendrá como salida los resultados esperados. Estos son aquellos que se han mostrado con ayuda visual del Excel y en teoría lo que se muestra en la terminal y lo esperado deberían de ser iguales. Vemos que el formato utilizado para el registro es el mismo formato utilizado en la creación y carga del problema. En ciertos campos del registro se aplicó la consistencia automática, respetando los datos del escenario 7. Se ha declarado el archivo principal en el cual cada registro tendrá el formato paquete. También se utilizará un txt en el cual se hará el informe estadístico relacionado al punto 1. Luego declaramos el formato del registro que se utilizará como variable, los contadores y una línea que servirá como ayuda para el txt. Los procedimientos utilizados son los típicos utilizados en la estrategia de corte de control. La cantidad de procedimientos es 2, ya que solo se pide la información por protocolos RED y por protocolos TRANSP. Vemos que en cada procedimiento de corte se insertó la información actual en el TXT mediante la utilización de ciertas funciones internas. Luego se acumularon los valores a las jerarquías mayores, esto con la finalidad de que no se pierdan los valores previamente obtenidos. Al final se resetean los valores de los contadores de esa jerarquía en especial y se cambia el resguardo para que coincida con el registro actual.
La única diferencia entre ambos procedimientos es que en el corte red se llama el corte de menor jerarquía. Una vez que comienza el proceso general, se asignan las variables del archivo principal y del texto. El primero se abre como lectura y el segundo como escritura. Se posiciona en el primer registro, o sea, se lee el primer registro, luego se guardan los primeros resguardos y se inicializan los contadores. En el ciclo mientras principal, que la condición es que no termine el archivo, lo primero que se hace es analizar si se debe realizar el corte o no, comparando los datos del registro con los resguardos previamente guardados. Esto se hace de mayor a menor jerarquía. Luego se trata cada registro. Primero se examina si el puerto de destino es 80, 21 o 25, y en caso de que sea se realiza el conteo. Luego se realiza el punto 2 en el cual se analiza lo mismo que en el punto anterior. La diferencia es que en este caso se muestra por pantalla todos los datos del registro y juntos con un aviso de posible escaneo. Una vez que terminó el archivo, se manda a llamar el corte de mayor jerarquía, para que no se pierdan los últimos datos. Luego se cierra el archivo y se dan los totales generales. Como resultado de este programa se obtiene un informe estadístico en formato TXT. Vemos que los resultados que obtuvimos de ejecutar el programa principal coinciden con los que manualmente se calculó en el Excel. Por lo tanto, el programa es correcto. También podemos ver que la cantidad de mensajes de posibilidad de escaneo corresponden con los del punto 1.